Hola, ¿qué tal amigos? En esta lección les voy a explicar cómo es que funciona una clase en Java. Para ello vamos a abrir el Notepad++ y luego vamos a abrir el archivo de la sección 3.5 que se llama clase Java. Ese archivo ya está predispuesto ya con algunas líneas de código donde ya está plasmada la estructura general de toda clase en Java. Entonces, como vemos en este archivo, está compuesto de diferentes partes, las cuales vamos a detallar a continuación. En el primer lugar puede observarse que en el caso de las clases definimos nosotros un paquete. Un paquete no es más que físicamente una carpeta donde están almacenadas clases en Java que tienen alguna característica en común. Por ejemplo, en el caso de un videojuego podemos pensar que podrían estar divididos en diferentes paquetes, uno de los cuales almacene, por ejemplo, el movimiento de los personajes, otro que almacene el movimiento en el caso, por ejemplo, de los enemigos. Entonces eso, para tener más organizado el código físicamente, se organiza en paquetes. En el caso de Java, pues también la API de Java provee de un montón de paquetes en las cuales contienen las clases que nosotros utilizamos, como vamos a ver más adelante. Otra parte importante que sigue a continuación de la declaración del paquete en Java es la importación de clases externas o también la importación de las clases de la misma API de Java. En este caso aquí hemos utilizado una clase que ya viene en el paquete de Java que se llama ArrayList, que es el nombre de la clase, que está contenida dentro de un paquete que se llama Util, que a su vez está contenida en un paquete que se llama Java. Como ven, pues en el caso de la API de Java, para utilizar algunas de las clases que vamos a utilizar se necesita hacer la importación explícita de los paquetes. Caso contrario, pues va a dar un error a la hora de utilizarlos. En el caso aquí, pues también vemos algo que ya hemos estado familiarizados anteriormente, que es la declaración de las clases en Java, que empieza con la palabra reservada class, luego el nombre de la clase, luego van las llaves. Observamos que aquí está la llave de apertura y la llave de cierre alrededor de la línea 30. Entonces aquí luego definimos el bloque donde están todos los atributos de la clase, que no son más que características que tienen todas las clases. Podemos pensar en el caso de una persona, puede ser el color de cabello, la estatura. Esos son atributos que se definen en toda clase. Luego hay algo acá que nosotros vamos a llamar el constructor de la clase. En este caso, un constructor lo que hace es dejar por defecto los parámetros o los valores de los atributos de las clases. Podría ser, por ejemplo, en el caso del color del cabello de una persona, podría ser, por ejemplo, que todas las personas que se crean, todos los objetos que se deriven de la clase persona tengan el color negro, por decir algo. No es necesario declarar aquí los atributos de las clases. Puede ser que únicamente se deja un paréntesis vacío y se abran y cierran las llaves sin colocar ningún código. Entonces esto se le llama el constructor por defecto. Este constructor pueda o no pueda ir en las clases, es decir, como vamos a ver más adelante, se pueden definir diferentes constructores dependiendo de nuestras necesidades. En el caso que no se defina ningún constructor, pues entonces no es necesario incluso colocar de forma explícita este constructor por defecto. Luego, después de eso, tenemos nosotros los métodos de las clases. Los métodos podríamos decir que son acciones que hace cada uno de los objetos que deriven de la clase. En este caso, pues nuestra clase como define un ArrayList, que es una lista de valores. Entonces aquí nosotros vamos a tener un método que sirve para agregar valores a esa lista, en el cual recibe como parámetro un número que es entero, como puede verse acá, y en el caso que queramos mostrar todos los números que hemos almacenado en esa lista, hacemos uso de este otro método que se llama listar, el cual vamos recorriendo cada uno de los valores que tiene esa lista. De momento pues nos interesa que conozcamos a profundidad qué significa cada código, pero lo que sí es importante es saber que una clase pues tiene las características de tener un paquete, estar contenida dentro de un paquete. Siempre se recomienda colocar las clases dentro de un paquete, caso contrario pues Java las va a colocar en lo que se llama paquete por defecto, que no es muy recomendable hacerlo. La otra, si se están utilizando clases externas, que en la mayoría de veces así se hará, hacer la importación de los paquetes y luego ya propiamente definir el nombre de la clase
y definir los atributos, los constructores y los métodos. En ese orden es como se debe definir una clase. Entonces vamos a probar cómo es el funcionamiento de esta clase. Observen también algo más, que en un mismo archivo físico se pueden declarar cualquier número de clases, cada una separada pues por su propio bloque de código. En el caso hemos definido la clase Java y acá la clase demo, que es la que contiene el método público main, que como habíamos dicho pues es el punto de entrada al momento de compilar una clase. Entonces, para comprobar el funcionamiento de la clase vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la carpeta donde tenemos la carpeta de ejercicios, luego presionamos Shift Control derecho, luego abrimos la ventana de comandos. Para compilar ejecutamos el comando Java, luego en este caso como la clase está dentro de un paquete, como ya hemos dicho, que se llama A, observamos acá, entonces físicamente debe existir esa carpeta. Luego lo que vamos a hacer es colocar el nombre de la carpeta, que es A, luego la diagonal y luego vamos a escribir el nombre de la clase. En este caso pues acá pueden verse que el nombre de la clase que hemos definido se llama clase Java. Luego lo que vamos a hacer es presionar Enter y observamos lo siguiente. Vemos que no nos da ningún error, quiere decir que se compiló con éxito. Si vamos a ver dentro del directorio, ahora aparecen dos clases. Aparece una con nombre clase Java, que es justamente el mismo nombre que tiene el archivo, y la otra que se llama demo. Quiere decir que si nosotros creamos en un mismo archivo diferentes clases, al final al compilar Java las va a dividir en sus clases respectivas. Lo más recomendable pues es hacer por cada una de las clases un archivo físico, pero pues vemos que esta alternativa también es viable. Esto lo hice solamente para explicarles que también se podía hacer de esta manera. Luego, para ejecutar, como el caso la clase Java que tiene el código ejecutable, la que se llama demo, entonces escribimos demo y vemos el funcionamiento de la clase. Puede ser que acá nos da un error, ¿verdad? Entonces aquí podríamos analizar por qué es. Bueno, si vemos anteriormente hemos escrito siempre el nombre del comando que es Java y el nombre de la clase y se ha ejecutado. Aquí dice que no se ha encontrado cargado la clase principal demo. Bueno, entonces si analizamos el código podemos ver por qué es. Porque vemos que en el caso de la clase demo está contenida también dentro de un paquete que se llama A, ¿verdad? Entonces en este caso para ejecutar vamos a agregar algo más. Vamos a ejecutar Java, en este caso el paquete, luego el punto para separar y el nombre de la clase que es demo. Observamos que ahora sí se ejecuta correctamente. Vemos que aquí teníamos estos métodos. Declarábamos aquí una instancia de la clase. Una instancia no es más que la forma de cómo creamos diferentes objetos a partir de una clase definida, y luego aquí mandamos a llamar los métodos que son agregar, lo mandamos a llamar 3 veces. Entonces aquí estamos agregando a la lista 3 números que son 2, 22 y 15, y finalmente lo que hacemos es listar los números de esa clase. Entonces son justamente los que se ven acá. Bien, pues espero que les haya quedado claro cómo es que está definida una clase en Java. Cualquier duda pues no duden en preguntar en los foros, por favor. Gracias.